Faluya, oeste de Bagdad. El bastión de los rebeldes parece estar despertando al día siguiente de un terremoto. 8 años después de la guerra, sus habitantes todavía viven entre ruinas. En el hospital principal de Faluya, los doctores están luchando otra guerra. Hoy, como cualquier otro día, la unidad de maternidad está en alerta. Un niño con malformaciones acaba de nacer. Es el quinto durante esta semana. Este recién nacido sufre de malformaciones severas. Los médicos piensan que va a sobrevivir, pero es probable que nunca pueda caminar. Necesita una operación. Sin embargo, ahora está demasiado débil. Por eso está bajo observación. Hemos visto muchos otros tipos de malformaciones. Él no es el único. Algunos niños nacen sin cráneo, sin algunos órganos, o a veces sus piernas están totalmente torcidas. Oh, mira sus piernecitas. La madre de este niño está en shock. Tuvo 3 hijos anteriormente y todos nacieron sin problemas de salud alguno. Esta criatura con malformación es el primer caso de este tipo en su familia, pero hay un crecimiento drástico de tal fenómeno. En Faluya, 1 de cada 5 bebés nace con malformaciones congénitas. La doctora ve solo una solución posible y es radical. Aconsejo a todas las mujeres de Faluya venir a ver esto y que no tengan más niños. ¿Cómo se llegó a esto? Todos estos niños nacieron después de 2004, cuando Faluya fue escenario de una de las batallas más violentas jamás vistas en tierra iraquí. Una lluvia de bombas y proyectiles cayó sobre la ciudad durante varias semanas. Se reunió a unos 15.000 soldados de una coalición internacional para destruir Faluya. Se enfrentaron con ellos 2.000 combatientes de la resistencia iraquí, armados con fusiles Kalashnikov y lanzacohetes. Aeronaves de la Fuerza Aérea de Estados Unidos lanzaron centenares de toneladas de bombas. ¡Impacto! Estas tomas muestran bolas de fuego cayendo sobre la ciudad. Se trata de fósforo blanco, un arma química incendiaria. Hoy, se sostiene que este bombardeo provocó las malformaciones de los niños de Faluya. Bagdad, invierno de 2011. ¿Cómo puede decirse que ya no hay guerra en la ciudad? Tal vez observando los transeúntes cruzando las calles. En Irak, la paz se está instalando poco a poco, pero el olor de la guerra todavía se huele. La capital iraquí oscila entre días de violencia y otros de paz. El ejército estadounidense abandonó el país en diciembre de 2011. La policía y el ejército iraquí asumieron el control de la ciudad. Estas congestiones vehiculares son un indicador de la paz en Irak. La ciudad parece haber revivido, con tiendas que vuelven a surgir, y los residentes comprando en el centro de la ciudad, epicentro urbano que regresa a la opulencia previa a la guerra. Pero ¿acabó la guerra en realidad? Aunque la situación en Bagdad ha mejorado, otras ciudades quedaron abandonadas a su suerte. Así, ocurre por ejemplo en Faluya, la ciudad de mis padres. Después de la guerra, la ciudad quedó totalmente aislada. Solo los residentes tenían derecho de ir y venir libremente. Pero yo tengo familia y amigos ahí. Hablo árabe e iraquí. Por eso, me contacto con un amigo en Faluya. Ven a las 3, al lado de la estatua. Te recojo y nos vamos donde tú quieras. Este es Abu Yunes. Tiene 32 años. Es un exfutbolista del equipo de Faluya, pero ahora está desempleado. Le conocí 4 años atrás cuando estaba haciendo un reportaje periodístico. Él fue quien llamó mi atención sobre los niños con serias malformaciones. Vino a buscarme a Bagdad, porque yo no puedo ingresar a Faluya sin su ayuda. Esta carretera está bajo estricta vigilancia. Durante el viaje de 50 kilómetros que separan Bagdad y Faluya, pasamos más de 20 puestos de control. La ciudad está ubicada en el medio del denominado Triángulo Suní. Los estadounidenses también lo llaman el Triángulo de la Muerte.
Fue en esta región donde murieron unos 1.500 soldados estadounidenses, un tercio de las víctimas de este país en Irak. Faluya fue la primera ciudad que empezó a luchar contra la ocupación estadounidense. Se hizo famosa por expulsarles de la ciudad y causarles grandes pérdidas humanas. Tanto fue así que la gente se preguntó cómo una ciudad pequeña como Faluya pudo resistir contra el ejército más poderoso del mundo. En marzo de 2004, 4 mercenarios contratados por el ejército estadounidense fueron asesinados en su vehículo en las afueras de la ciudad. Sus cuerpos mutilados fueron arrastrados por las calles y los colgaron en este puente como trofeos. Era uno de los primeros actos de violencia contra Estados Unidos. Estas imágenes pronto dieron la vuelta al mundo. Era el principio de una escalada que culminaría en la batalla de Faluya en noviembre de 2004. En la lista de víctimas mortales hubo 134 soldados estadounidenses y 3.500 iraquíes. Faluya se convirtió en un símbolo de rebelión. Como consecuencia de esto, el ejército estadounidense impuso un control muy estricto en la ciudad. Se registraron y archivaron las huellas dactilares e imágenes de la retina de cada uno de los residentes. Ninguna ciudad había sido sometida a tal trato. Los residentes incluso recibieron tarjetas de identificación biométricas. Esta tarjeta me permite entrar y salir de Faluya. 8 años más tarde, las tarjetas ya no se necesitan. La ciudad está ya bajo control del ejército iraquí, pero Faluya sigue siendo el lugar de más difícil acceso en el país. Para poder entrar necesitas un garante. Debe ser de Faluya. Ellos me pidieron hacerme responsable de ti por cuestiones de seguridad. ¿Y no puedo solo entrar caminando a Faluya? No puedes. Mientras nos acercamos a la ciudad, la tensión en el auto va creciendo. Deja de grabar. Baja la cámara. Ya estamos a la entrada a Faluya, a 100 metros de un puesto fronterizo dentro del mismo país. El ejército iraquí está revisando cada vehículo. Para llevar una cámara, necesitas un permiso especial y una escolta armada. Por eso, para tener libertad de movimiento, preferimos entrar de forma ilegal. Hay varios autos. Estamos en el tercer coche. Estamos esperando. Ven a buscarnos. Gracias a Abu Yunes, uno de los soldados nos deja pasar. Por seguridad, no le grabamos. Después de esperar una hora, finalmente pasamos el puesto de control. Bienvenidos a Faluya, 300.000 habitantes y considerada como la ciudad más peligrosa de Irak. Realmente nada ha cambiado desde aquella batalla. La vida sigue, las calles se ven llenas, pero las huellas de la guerra todavía permanecen, y los soldados iraquíes siguen patrullando. En esta ciudad-prisión, es muy difícil pasar desapercibido si llevas una cámara. Por eso, para estar seguros, mientras nos movemos por Faluya, Abu Yunes siempre está cerca. Será nuestro ángel de la guarda. Este barrio es uno de los que más sufrió en el bombardeo. La mitad de los edificios está en ruinas. Ninguna pared quedó sin impactos de bala. Este ex soldado iraquí estuvo en la ciudad durante el ataque estadounidense. Vive justamente enfrente de este edificio totalmente destruido. Durante el bombardeo, advirtió explosiones sospechosas. Justo después de que empezó el bombardeo, el paisaje cambió. Hasta la apariencia del cielo se transformó. Se puso amarillo. Esto duró varios días. Hasta las explosiones eran anormales. Soy militar. Fui oficial en el ejército iraquí bajo el antiguo régimen. Luché 7 años en la guerra contra Irán. Por eso, he visto muchísimas bombas y misiles. Sé de lo que estoy hablando. Pero cuando estas bombas estadounidenses explotaban, producían algo anormal que creo nunca haber visto antes. Las bombas extrañas a las que se refiere contenían fósforo blanco, un arma química incendiaria, a menudo comparada con el napalm usado en Vietnam. La Convención de Ginebra establece que,
Civiles y bienes civiles no pueden ser atacados bajo ninguna circunstancia con bombas incendiarias. Básicamente, el uso del fósforo blanco está prohibido en cualquier zona habitada. El ejército estadounidense asegura que lo utilizó solo para iluminar zonas de combate. Sin embargo, en Faluya, miles de habitantes se encontraban en la ciudad durante el bombardeo. Abu Yunes organizaba un encuentro en el cementerio de los mártires, un ex estadio de fútbol. Aquí están enterradas 3.500 personas, tanto los combatientes de la resistencia como civiles. Aquí es donde Abu Yunes jugaba fútbol. Hoy viene a reflexionar sobre las tumbas de sus ex compañeros de equipo convertidos en mártires. Algunos futbolistas que jugaban en este estadio están sepultados aquí. Hasta el director técnico, a quien llamábamos Jael Cowboy, fue muerto por los estadounidenses. En total, creo que 13 jugadores del equipo de Faluya están enterrados en su propia cancha de fútbol. Este hombre cuida el cementerio. Un día en noviembre de 2004, enterrando a víctimas de la batalla, hizo un descubrimiento extraño. Los estadounidenses me trajeron sacos. Primero pensé que era ayuda humanitaria, pero cuando los abrí, mira lo que encontré. Trozos de huesos y ropa intacta. Su traductor me dijo que estos cadáveres no eran de estadounidenses y que por eso los devolvían. El sepulturero recuperó casi 500 cuerpos no identificados. Sacó fotos de cada uno de ellos antes de enterrarlos en el cementerio. Entonces, preguntamos a los doctores y ellos dijeron que si solo había huesos y la ropa estaba intacta, era por el fósforo blanco. ¿Y qué pasó con este hombre? Parece que es producto de un arma química. Dios sabrá qué pasó. Pero es fósforo también. El sepulturero no duda que estas personas perecieron por fósforo blanco. ¿El ejército estadounidense usó estas armas contra la población? ¿Qué hay en realidad detrás de estas fotos? Para encontrar la respuesta, tengo que ir a Estados Unidos. Muy lejos de Irak y sus edificios destruidos, estoy en Boston. Me contacto con Ross Caputi, de 27 años. Es un ex-marine que participó en la batalla de Faluya. Aunque tiene apariencia de un adolescente, Ross Caputi ya es un veterano de guerra. Traumado por su experiencia, decidió hablar. Este soy yo. Esto es Faluya. Me da vergüenza decir que aquí estoy como posando para esta foto. Tengo la bandana puesta y quiero parecer duro. Esa es la mentalidad que teníamos ahí. Éramos guerreros duros. Esta es una de esas fotos que quieres llevar a casa y hablar sobre ella con tus amigos. En Faluya, Ross era operador de radio. Su trabajo era transmitir información a otros soldados. Por eso estaba en la vanguardia. Antes de que empezara el asedio, nos dijeron que iba a ser la mayor batalla desde la ciudad de Hue, en Vietnam. En aquel momento estaban bombardeando la ciudad realmente muy fuerte. Y la noche de la víspera del asedio nos pusieron en un cerro, en las afueras desde donde se veía la ciudad. Y en ese momento me acuerdo muy bien cómo vi el fósforo blanco. Me acuerdo muy bien que tenía una sensación rara por eso, de que simplemente no podía ser legal. Me acuerdo cómo lo vi mecerse en el viento así. Le pregunté a un teniente que estaba cerca de mí sobre esto. Le dije, oiga, ¿esto es legal? Y él dijo, sí, es legal, porque lo estamos usando como cortina de humo y no de forma ofensiva. Pero ahí había miles de civiles que no podían salir de la ciudad. Por eso, no importa dónde lo usáramos, había una gran posibilidad de que pudiera caer encima de los civiles. Entonces, ¿realmente arrojaron fósforo blanco sobre la población? Me siento realmente culpable por eso. Ahora soy totalmente consciente de a cuántas personas hice daño y cuánta gente matamos. No es fácil vivir con eso. Ross Caputi decidió dejar el ejército después de la batalla de Faluya. Creó una asociación para hacer que la sociedad estadounidense se enterara de su experiencia como soldado en Irak. Recuerdo que en mi unidad había muy poca curiosidad sobre quiénes eran estos rebeldes.
Todos parecían contentos con los rumores que habíamos escuchado de que eran terroristas, insurrectos y gente de todo tipo contraria a Estados Unidos. Aunque Ross Caputi denuncia el uso de fósforo blanco, otros en el ejército están orgullosos de ello. En marzo de 2005, un mayor del ejército estadounidense hizo revelaciones asombrosas. En esta revista militar, afirma que el uso del fósforo blanco fue comprobado como muy efectivo en Faluya. Añade que él lo empleó a propósito en contra de los insurrectos. El mayor se refiere a tal despliegue como la misión Shake and Bake, es decir, agitar y hornear. Según este oficial, el fósforo blanco se usó en Irak para matar. Al constatar esta evidencia condenatoria, la prensa internacional se lanzó sobre la historia. Tuvieron que esperar hasta el 16 de noviembre de 2005 para que la administración estadounidense admitiera, oficialmente frente a los medios de comunicación, que la ciudad fue bombardeada con fósforo blanco. Volvemos a Faluya. 7 años después del bombardeo, la población está convencida de que el fósforo blanco todavía está matando. Tal es el caso de Jalil. Vive en el barrio de Jolán, uno de aquellos que más sufrieron el bombardeo. En 2005, Jalil fundó la primera organización benéfica para las víctimas de la guerra. Su objetivo es recolectar la cantidad máxima posible de información, empezando con estos archivos sobre niños con malformaciones. A este niño, por ejemplo, se le desarrolló un tumor en el cerebro justamente después del bombardeo de 2004. Lo mismo vemos en este caso, un problema serio de deformación congénita. Entonces, nosotros registramos esta información, creamos un archivo médico y lo enviamos a los médicos y organizaciones benéficas. Lo único que queremos es encontrar una solución y ayudar a estas familias. Es una oficina modesta. Jalil no tiene tantos recursos. Ni siquiera tiene un computador para guardar toda esta información. Parece que las circunstancias le superan. Antes no sabíamos nada sobre estas enfermedades. Se suponía que los estadounidenses nos iban a traer lo moderno, pero en vez de eso nos mandaron de vuelta a la edad de piedra. Jalil prometió proporcionarnos archivos acerca de los niños afectados. Plantea que la mayoría de los casos de enfermedades extrañas concierne a niños menores de 10 años, tal como Ziad. Nació después de los ataques de 2004 con serias deformaciones. Se trata del primer caso de este tipo en su familia. Le operaron cuando tenía 47 días. Bombardearon la casa donde vivíamos. Y cuando regresamos, yo la limpié completamente. Puede que sea por eso, aunque no sé. ¿Su casa fue bombardeada durante la batalla? Sí, un misil impactó en la casa y la mitad de ella quedó destruida. La sala, mi dormitorio, todo estaba destrozado. Los muebles también. Todo. Lo único que nos quedó fue este armario. Reconstruimos todo nosotros mismos. Un año más tarde, mi hijo nació con deformaciones. Me dijeron que eso tenía que ver con el bombardeo. ¿Y cuánto tiempo se quedaron en aquella casa? 2 años. Nos fuimos un año después de que di a luz. ¿Por qué niños que aún no habían nacido en el tiempo de la guerra y por eso no estuvieron directamente expuestos al fósforo blanco resultaron víctimas de deformaciones? ¿Qué dicen las autoridades iraquíes? ¿Es un problema de sanidad pública? En Faluya, solo el Ministerio del Medio Ambiente quiso hablar con nosotros. La verdad es que no habíamos hecho ninguna inspección medioambiental. Por entonces, era imposible hacer pruebas. El bombardeo empezó en 2004. Después, siguió en 2005, 2006 y continuó hasta 2010. Solo ese año, los estadounidenses abandonaron la ciudad. Y en aquellos días, si un residente, por ejemplo, se agachaba a recoger algo, se le veía como posible terrorista, tanto que un francotirador estadounidense le podía matar. Eso pasó varias veces. Se lo puedo decir con toda seguridad. Por eso, era imposible para nosotros ir a alguna de estas zonas con nuestro equipo y realizar pruebas. Era demasiado peligroso.
En Faluya nadie posee los medios como para investigar las causas de estas enfermedades, ni siquiera el Ministerio del Medio Ambiente de Irak. Este aumento de niños con malformaciones no está entre las prioridades de las autoridades. Lo que antes fue un bastión rebelde fue dejado de lado por su propio gobierno. Un forzoso código de silencio reina en Faluya. Desde que se acabó la guerra, solo un estudio arrojó algo de luz sobre el asunto. Se realizó en Faluya en 2009 y salió publicado en una importante revista médica. El documento contiene resultados inquietantes sobre el aumento del número de bebés deformes. Además, revela una explosión de casos desde 2005, justo un año después de la batalla de 2004. Aberystwyth, costa occidental de Gales. El autor de la investigación es el profesor Chris Busby, científico británico que se especializa en radioactividad y ex secretario del Comité Europeo sobre Riesgos de Radiación. Chris a menudo es invitado a los principales medios de comunicación. Con su boina negra, se ha vuelto una persona fácilmente reconocible en la BBC o Al Jazeera. No hace mucho, abordó las consecuencias de la crisis nuclear en Fukushima. A diferencia de las autoridades iraquíes, él sí ha investigado en Faluya. En la realidad, era simplemente llamar a la puerta y decir disculpe. Quería preguntarle cuánta gente ha tenido cáncer en los últimos 5 años y quiénes viven aquí. Es muy simple, porque si sabes quién vive ahí y cuántos años tiene, puedes predecir la cantidad de casos de cáncer que serán la base para obtener el promedio nacional, además de estadísticas, etc. Y simplemente comparar con los números oficiales, y lo uno dividirlo por lo otro, es el llamado riesgo relativo. Eso hicimos. ¿Intentó usted mismo ir a Faluya? De ninguna manera. Demasiada gente me quiere sacar las entrañas. No voy a ir a exponerme así sin más. Ellos tienen balas esperando por mí. Entonces, usted... Lo organicé. Todo lo que hice era decirles qué hacer. Les dije, mira, voy a indicarles el procedimiento. Voy a crear un cuestionario en base a lo que he hecho. Pero hasta para el equipo iraquí reclutado por Chris Busby, la tarea fue difícil. Hubo algunos lugares a donde fueron y les golpearon, pensando que eran agentes secretos o gente del Estado, de la CIA o cosas así. Entonces tuvimos que empezar a enviarles acompañados por personas de la misma ciudad, a quienes todo el mundo conocía, alguien en plan de asesor. Después de eso, salió bien. Justamente habíamos terminado cuando el gobierno iraquí se enteró. Ellos nos mostraron por TV diciendo que éramos terroristas y que cualquiera que respondiera a nuestras preguntas iría a la cárcel. Pero era demasiado tarde, ya habíamos terminado en aquel momento. Aparte del cuestionario, Chris Busby pidió muestras de tierra y agua. Asimismo, se recolectaron muestras de pelo de los residentes. Los resultados de las pruebas fueron increíbles. En estas muestras de pelo y de tierra hemos encontrado 52 elementos diferentes. Tenemos estroncio, bario, neodimio, cobalto, cobre, cesio y calcio. Me lo nombras y te digo que estaba ahí. Descubrimos que el único de estos elementos que podía explicar el nivel de las malformaciones congénitas y el cáncer era el uranio. Cree que no es el fósforo blanco el que hace daño a los habitantes de Faluya, sino que el uranio. Entonces, por ejemplo, en Faluya el índice de leucemia es 38 veces más alto que el número establecido en los datos de Egipto. El cáncer de mama, más de 10 veces. El cáncer infantil, 14 veces. No recuerdo los resultados exactos, pero es una cifra enorme. Usted no lo va a encontrar nunca en ningún estudio epidemiológico, en ninguna parte. Debe ser el índice más alto de daño genético establecido en cualquier estudio hecho en alguna población humana. Esto es peor que Hiroshima. ¿Por qué Faluya es comparada con Hiroshima? ¿Cómo el uranio pudo llegar a esta ciudad? Oficialmente, no se usaron armas nucleares en Faluya. Sigo con mi investigación en Champaign, Illinois, a 200 kilómetros de Chicago, en casa de Doug Drop. ¿Qué me necesitan?
Para Doug Rock, la presencia de uranio en Faluya no es ninguna sorpresa. Este ex oficial de alto rango sirvió durante más de 35 años en el ejército estadounidense, en particular durante la Primera Guerra del Golfo. En aquellos tiempos encabezaba un programa de investigación de las consecuencias del uso de una nueva arma a base de uranio. Después de las pruebas por encargo del Pentágono, llegó a ser su primera víctima. Ahora sufre de diversas formas de cáncer y problemas en los riñones. En una parte de las numerosas pruebas que realizamos, lo que hacíamos era enfocar, disparar y explotar. Pero lo que se ve aquí es el impacto directo de una munición de uranio, el impacto del uranio. Pero el uranio se enciende y arde, arde, arde durante mucho tiempo. Ustedes pueden ver cuánto tiempo dura. Rock asegura que el uranio se usó en las municiones estadounidenses desde 1991, en misiles, proyectiles y también en el blindaje de vehículos militares. Cuando llegaban un todoterreno y hombres son geniales, era cosa buena. O sea, quiero decir que tienen que entender que el objetivo era matar y destruir. Y las armas de uranio son lo mejor para eso, porque se trata de bolas de fuego de fragmentos ardientes de uranio que se mueven a una velocidad extremadamente alta. Y los fragmentos que no se queman producen un montón de explosiones o incendios secundarios. Y todo se quema. El uranio es un mineral usado en las plantas nucleares. Una parte de uranio se enriquece y usa como combustible para reactores. El resto es residuo radiactivo, conocido como uranio empobrecido. Ya que el costo de su almacenamiento es alto, el ejército de Estados Unidos decidió usar una parte de él para producir municiones y blindaje. Doug Rock ve el uranio empobrecido simplemente como un arma nuclear. Y sí lo es. Es un residuo radioactivo. Es químicamente tóxico. Eternamente radioactivo. Es lo que se denomina bomba sucia. Y sí que lo es. Podemos definirla como nuclear porque lo es. Es un residuo nuclear. Se usa para matar y destruir. El aire contaminado con este polvo, el agua, la tierra y alimentos causan daño eternamente. Esta arma se usó por primera vez en Irak en 1991. En aquellos tiempos, el ejército estadounidense ordenó a Doug inspeccionar toneladas de tanques iraquíes quemados y destruidos por los misiles de uranio empobrecido. Aquí estamos midiendo la contaminación. Como resultado, Doug y su equipo recibieron dosis de radiación severa a causa de respirar el polvo de uranio. Hoy, Doug es uno de los pocos sobrevivientes de aquel grupo. Mírenme. Cuando tenía aquella apariencia, era totalmente diferente, extraordinariamente saludable, mientras ahora estoy extraordinariamente enfermo. Este de aquí soy yo. Éramos los mejores de los mejores. Muchos perdieron su vida y no merecían perderla. Demasiada gente está enferma, demasiada gente murió. Desde el momento en que se tomó esta foto, 21 miembros de su equipo han muerto. Al regresar de Irak, Doug presentó un informe negativo sobre el uso del uranio empobrecido. Cuando dije al ejército estadounidense que era peligroso, que no lo podíamos limpiar, que eso no se podía hacer, me mandaron de regreso. Tú sabes, no queremos saber nada de ti, no queremos hablar contigo. O sea, haz tu trabajo, pero cállate y sal de aquí. El ejército estadounidense nunca tomó en cuenta las recomendaciones de Doug Rock. Entonces eso fue usado en Faluya. ¿Usted cree que...? Sí, en Faluya y mucho, no hay duda. Lo vemos en todo, lo vemos en la gente, lo vemos en todos los lugares donde se utilizó. O sea, lo intentas eliminar pero no puedes. Fue lo que quise hacer y no pude. Por eso les dije, basta. Para averiguar más, intento comunicarme con el coronel Peter Newell. Él ejercía como comandante durante la batalla de Faluya en 2004. Nunca pude entrevistarle. Ni siquiera contestó mi llamada. Él no puede contestar a sus preguntas, pero le puedo dar su correo electrónico y usted puede enviárselas ahí. El asunto, al parecer, es embarazoso. La única respuesta que recibió es un enlace a la página web del ejército estadounidense. Este artículo elogia los méritos del uranio empobrecido y minimiza su peligro. La única alusión a las consecuencias para la salud es esta frase. El Departamento de Defensa y muchas otras organizaciones han estudiado y siguen estudiando los efectos sanitarios, químicos, radiológicos, medioambientales y la influencia del uranio empobrecido. Eso es todo lo que escribieron. Para el ejército estadounidense, el uso del uranio empobrecido es un tabú. Luego logré hablar con el ex oficial de alto rango del Departamento de Defensa. Vin West estuvo con los Marines en la batalla de Faluya. Después escribió un libro, publicado en Estados Unidos, sobre la estrategia estadounidense en la ciudad rebelde.
¿Ha oído usted del uranio empobrecido? ¿Del fósforo blanco? ¿Qué puede decir sobre esto? Es una tontería. El uranio empobrecido o algo por el estilo. Una bomba es una bomba. No es que alguien esté dejando residuos radiactivos sólidos como para que los marines después caminaran sobre ellos. Quiero decir, campos radioactivos, porque todos ellos morirían. Si algún científico demuestra la relación entre problemas serios de salud con armamento militar, entonces esta arma militar no debe usarse, a no ser que haya una razón extraordinaria. Sin embargo, si hay algún problema serio, los primeros en ser afectados serán los soldados en el campo de la batalla. Y yo no conozco a ningún soldado que se quejara acerca del uranio. Sin embargo, no es tan difícil encontrar soldados estadounidenses contaminados con uranio empobrecido. A algunos kilómetros de Nueva York, Gerard, Janice y sus hijos son, al parecer, una típica familia estadounidense. Me cansas, muchacho. Excepto por un pequeño detalle. En 2003, Gerard Matthew sirvió más de 6 meses en Irak. Cuando transportábamos lo que puede llamarse equipo para explosiones, las cosas se movían en el camión y las tuvimos que atar. Es cuando existe el peligro de exponerse a la radioactividad. También cuando duerme cerca de los camiones. Algunas misiones son más prolongadas y duran más de un día. Gerard enfermó algunos meses más tarde. Los primeros síntomas parecían triviales. Dolores de cabeza constantes, problemas con la vista, pero su estado empeoró rápido. Un tumor cerebral en fase inicial, problemas renales, la lista es larga. Tengo incontinencia. Les voy a mostrar hasta qué punto tengo incontinencia. Hoy Gerard tiene que llevar pañales. Pero no es lo peor. Su hija Victoria, concebida después de su regreso de Irak, tiene la mano derecha deformada. Esta foto es una reminiscencia de los bebés deformados de Faluya. Su historia apareció en titulares de todo el mundo. Pero Gerard no es el único que enfermó. 8 de sus compañeros de armas que sirvieron en Irak mostraron los mismos síntomas. Las pruebas de orina revelaron una concentración anormal de uranio. En el ejército nunca me dijeron nada sobre el uranio empobrecido. Nunca fui a una clase sobre cómo trabajar con el equipo al cual estuvimos expuestos. Ni siquiera sé qué es el uranio empobrecido. La última vez que escuché algo sobre el uranio, ni siquiera uranio empobrecido, fue en el colegio. Gerard cree que resultó contaminado durante su misión en Irak. Decidió presentar una queja oficial contra el ejército estadounidense, afirmando que ellos violaron las regulaciones de seguridad exponiéndole a materiales radioactivos. Su mujer fue incluso más allá. Ella escribió a cada senador, prácticamente a cada representante, y cada uno de ellos simplemente devolvió las cartas. Aquí hay una de las que ella envió. En aquel momento, hasta la oficina del presidente Bush se enteró del asunto. Por encargo del presidente Bush le agradecemos su carta. Él me agradece la carta que le escribí en nombre de mi hija. Dice que la Casa Blanca está enviando el asunto a las siguientes agencias: el Departamento de Defensa, el Departamento de Salud y Servicios Humanos y la Administración de la Seguridad Social. Esta es la carta que recibimos de ellos. No recibieron ninguna asistencia, ni respuesta a sus preguntas. Creo que le deben una disculpa porque aún ahora, hasta cierto punto, él quiere al cuerpo de marines. No entiendo por qué, pero siempre dice que si algo le pasa, quiere que le entierren con su uniforme del cuerpo de marines. Y esto me molesta porque no entiendo hasta qué grado es fiel y leal, pero tengo que respetar sus deseos. Entonces no entiendo cómo el gobierno de Estados Unidos puede tratar así a un hombre que todavía honra al país hasta ese punto. El ejército se niega a reconocer su responsabilidad. Bastaron 6 meses en Irak para destrozar la vida de Gerard y su familia. En Faluya, miles de habitantes todavía viven en estos edificios destruidos por el bombardeo estadounidense, 7 años en una ciudad contaminada. En el hospital principal de Faluya existe una dramática falta de personal y equipo médico.
No puede hacerse nada para salvar a estos niños. Sin embargo, para llevar un registro de su nacimiento, los médicos contrataron a un fotógrafo. ¿Por qué les toma fotos? ¿Por qué les estoy sacando fotos? Es para nuestra base de datos. La actualizamos cada mes. Ver estas fotos resulta casi insoportable. La mayoría de estos bebés van a vivir solo algunas horas. Cada mes, alrededor de 20 nacen y mueren en este hospital, sin mencionar a los innumerables recién nacidos con graves enfermedades. La mayoría de las familias preferiría que sus hijos murieran. Un día, un padre me dijo, cada vez que veo a mi hijo deforme, yo muero. Una generación sacrificada. ¿Y cuántas más habrán? Para estos niños ya es demasiado tarde. Frente a esta catástrofe humana, los iraquíes no pueden hacer nada. Pero para prevenir que la tragedia de Faluya suceda en otro lugar, hay gente en Europa que está empezando a realizar acciones. En Londres, a un paso del Parlamento, Bunny Easton se instala a diario en esta acera. Ha estado haciendo una campaña en contra de las consecuencias de la guerra en Irak desde 2005. Escogió bien su lugar al lado del Big Ben para atraer tanto a los londinenses como a los turistas. Detrás de él, fotos de bebés deformados están expuestas a la vista de todos, imágenes chocantes que buscan aumentar la conciencia del público. Nuestro objetivo es exponer no solo lo malo de la guerra, sino que la maldad de las armas, los proyectiles de las bombas, los misiles, la cubierta de los vehículos blindados, todo se hace de uranio empobrecido que queda después de la fabricación de bombas atómicas. Ahí tenemos un afiche que dice, una guerra nuclear diferente. El eslogan y un montón de fotos de bebés iraquíes no consiguieron gran apoyo, pero Bunny Easton no es el único en su lucha. Otros están haciendo campañas en escalas diferentes. Una red de organizaciones no gubernamentales en alrededor de 30 países también está haciendo una campaña para prohibir todas las armas de uranio empobrecido. Su sede central está en Manchester. Bienvenidos, pasen. Les voy a mostrar los materiales con los cuales hacemos campaña y también con los que lo hacen otras organizaciones. Tenemos reuniones informativas que plantean cuestiones bastante complicadas sobre el uranio empobrecido. Entonces, tratamos de juntarlo todo, toda la información necesaria en un formato fácil de digerir. Esta era una reunión informativa que hicimos para los miembros del Parlamento del Reino Unido, hace unos años atrás. Era una campaña nacional. Hicimos una reunión informativa parlamentaria ahí. Siempre es un reto intentar lograr que los políticos estén al día en estos temas. Douglas está muy consciente de las consecuencias de las armas sustentadas con uranio. Ha estado estudiando el asunto desde la Guerra de los Balcanes en 1994. En aquellos tiempos, él y su equipo inventaron un método para identificar y descontaminar las zonas bombardeadas. Su primer campo de acción fue Bosnia, donde los estadounidenses ya estaban usando armas de uranio empobrecido. Este es el mapa de un lugar en Bosnia donde en 1994 y 1995 se usaron armas de uranio. El lugar tenía un nivel de contaminación bastante alto. Trabajamos mucho en la zona, simplemente tratando de poner en el mapa los lugares donde se usaron las armas de uranio empobrecido. En Bosnia, la organización identificó 12 zonas altamente contaminadas. Esta información permitió al Ministerio del Medio Ambiente de Bosnia adoptar medidas para limitar el daño. Este lugar se llama Borovac y fue descontaminado en 2007. Como se puede ver, el terreno era bastante extenso y existieron verdaderos problemas para tratar de identificar los lugares exactos donde había uranio empobrecido. Se extrajo todo el uranio, el que ya se estaba deshaciendo en la tierra. Lo que está en amarillo en la parte exterior es óxido de uranio. Había 300 gramos en cada proyectil. Colaborando estrechamente con las autoridades locales, Douglas pudo trabajar libremente en Bosnia. En Irak, la situación sería mucho más complicada. El problema que vemos es que probablemente hay 3 tipos bastante diferentes de contaminación en Irak. Está la contaminación de los tanques. Obviamente, a los niños les gusta jugar entre los restos de material militar. Entonces, esto de por sí era un problema.
Además, tenemos el uranio empobrecido de los ataques aéreos, lo que puede terminar en una alta contaminación de la tierra. Y también hay otro tipo de contaminación, la de los vehículos de combate blindados, que también disparan con calibre pequeño y definitivamente está dentro del área urbana. Tenemos 3 diferentes tipos de contaminación, todos ellos tienen que ser marcados en el mapa. Pero hasta este momento, Estados Unidos no ha publicado ninguna información sobre dónde se usaron estas armas. Y esto es un gran problema. Para obtener esta información, activistas han hecho manifestaciones frente de la Embajada de Estados Unidos en Londres, pero el ejército estadounidense todavía se niega a entregarla. Mientras tanto, la organización no gubernamental ataca al gobierno británico, también acusado de haber utilizado armas de uranio empobrecido en Irak. Un miembro del Parlamento británico habló de estas acusaciones durante una sesión. Ustedes podrían haber visto los impactantes reportajes sobre el creciente índice de nacimiento de bebés defectuosos en Faluya. Podemos escuchar qué planteamientos hace el secretario de Asuntos Exteriores a su homólogo estadounidense sobre esta vergonzosa herencia de la guerra de Irak. En 2010, el Ministerio de Defensa de Gran Bretaña finalmente admitió el uso del uranio empobrecido en Irak y proveyó a la ONU de información sobre las zonas afectadas. El aliado de Estados Unidos comenzó a expresar sus dudas sobre esta arma. Solo Bélgica, Irlanda, Costa Rica y Nueva Zelanda han prohibido formalmente el uso de uranio en sus armas. Pero hoy, ningún convenio internacional ni siquiera menciona el uranio empobrecido en sus textos. Esto permite a la administración de Estados Unidos continuar usándolo sin miedo a represalias. En la Facultad de Derecho de la Universidad de Illinois, Francis Boyle sostiene que Estados Unidos puede ser llevado a un tribunal. Este abogado doctorado en Harvard tiene reputación internacional. El agente naranja en Vietnam, el denominado síndrome de la guerra del Golfo y los juicios bélicos son su especialidad. Hoy, Francis Boyle protagoniza una nueva batalla para que el uso del uranio empobrecido sea reconocido como un crimen de guerra. Las emisiones de uranio violaron la Convención de La Haya de 1907 y después el uranio empobrecido también violó el Protocolo de Ginebra de 1925. Por supuesto que el uso del uranio empobrecido es un crimen de guerra. Pero si es ilegal, ¿por qué se usa? No debería usarse, pero ¿por qué Estados Unidos usa minas terrestres? Estamos tratando de detenerlo. Pero el problema es cómo aplicar el imperio de la ley al gobierno de Estados Unidos. Es muy difícil hacerlo, especialmente para el Pentágono, ya que ellos mismos son la ley. Es por eso que es tan difícil encauzar a Estados Unidos. Él cree que el aislamiento internacional es la única salida. Creo que sí podemos congregar a todas las partes del Protocolo de Ginebra para enviar una carta al gobierno de Francia. Y ahora, que parece que hasta los británicos quieren unirse, entonces, si Estados Unidos queda como el único fuera de la ley, quizás pueden decir, bueno, vamos a dejar de usar el uranio empobrecido. La petición de Francis Boyle parece ser desesperada. Estados Unidos sigue usando uranio en el desarrollo de su arsenal. En 2003, un año antes de la batalla de Faluya, Donald Rumsfeld, en aquel entonces secretario de Defensa, hizo referencia al uso de un arma nueva frente al Congreso de Estados Unidos, el misil Hellfire, o Fuego del Infierno en español. El nuevo misil puede destruir el primer piso de un edificio sin causar daño a los pisos de arriba, y puede doblar en esquinas, alcanzando fuerzas del enemigo que se esconden en cuevas o búnkers. Esta declaración pasó esencialmente desapercibida, pero anunció el desarrollo de un nuevo misil que se probaría durante los primeros días de la guerra de Irak. Sin embargo, algunos expertos sí reaccionaron a la declaración de Rumsfeld. Uno de ellos era el investigador de armas Dave Williams, miembro del Instituto de la ONU para la Investigación sobre el Desarme. Williams sostiene que el misil Hellfire es una bomba de nueva generación. Se usó varias veces durante la batalla de Faluya. Los expertos lo llaman arma termobárica. Estaban usando pequeñas armas tácticas, pero buscaban estas armas termobáricas, diseñadas especialmente para una matanza muy localizada. Y lo que hacen, si alguien está justamente en el blanco, es freírlo.
La temperatura es tan alta que quema todo. Pero si está a menos de 15 metros, también lo va a matar, porque la explosión absorbe el aire y surge la descompresión. La presión baja un 10% de lo normal y si estás en la zona, tus pulmones se colapsan y no puedes respirar. Jay Williams no solo ha analizado las fotos de los bombardeos de Irak, sino que también ha hecho una lista de los nuevos tipos de bombas termobáricas diseñadas por el ejército estadounidense. Como siempre, son muy discretos en cuanto al uso de uranio. Tenemos 9 sistemas diferentes de armas nuevas, que van de los 100 a los 1000 kilos. Y si usted mira el informe, solo dice metal denso, puntas de metal denso, balastros de metal denso, cargas explosivas de alta densidad. Básicamente tratan de usar cualquier palabra menos uranio. Están diciendo esto es un metal pesado secreto, pero nunca dicen cuál. Según Jay Williams, estas bombas termobáricas se lanzaban sobre rebeldes que se refugiaban en casas en Faluya. Usted ve toda esa contaminación de humo. Es una mezcla de polvo de hormigón y polvo de bomba. Si ahí se está usando uranio, entonces se tienen 500 kilos de polvo de uranio que va a quedar ahí, en toda esa parte de la ciudad. Y ellos están festejando y no entienden que están viendo su propio cáncer a futuro. Eso es tan triste. Mi mayor duda sobre Faluya es si quizás se trata de un área experimental para nuevos explosivos termobáricos. Puede ser uranio o posiblemente otros químicos nuevos en los que todavía ni siquiera hemos pensado, y es entonces cuando vemos estos defectos congénitos que nos llevan a preguntarnos qué sistema se usó. ¿El ejército estadounidense utilizó la ciudad natal de mis padres, Faluya, como laboratorio? ¿Cuánto tiempo tendrán que sufrir los iraquíes las consecuencias de la guerra? La administración de Bush se jactaba de llevar una guerra limpia, pero continúa el sacrificio de generaciones de niños, tanto en Irak como en Estados Unidos. En Faluya, cada día nacen 2 o 3 bebés con malformaciones. La mayoría vive solo unas pocas horas. El espacio en el cementerio reservado para estas víctimas crece constantemente.